Transmite Canal 4. Canal 4. Circuito cerrado de televisión. Circuito cerrado de televisión. El Dorado. Misiones, República Argentina. Queridos televidentes, nuevamente estamos aquí para ofrecerles imágenes históricas de nuestra querida localidad del Dorado. Acá mi amigo Aurelio Reyes y yo, Roberto Gutiérrez, hemos juntado una cierta cantidad de fotos que consideramos las más bonitas como para que le guste a cada uno de ustedes. En el día de la fecha ya comenzaremos con algunas imágenes de tipo social para terminar con la parte institucional como lo veníamos haciendo hasta ahora. Así que bueno, previo saludo, invito a comenzar a la amable audiencia de Canal 4, buenas tardes. Buenas tardes Roberto y gracias una vez más por compartir este programa que a mí me da mucha alegría poder compartir con los televidentes que tiene este canal. Gracias por invitarme. Bueno, entonces comencemos con la primera imagen. Esta es una imagen de la inauguración del barrio de Lisproda, del kilómetro 11, kilómetro 10, creo que era el Dorado 5, donde se ve al padre, al cura, haciendo la bendición de las llaves de los distintos departamentos que fueron entregados en esa fecha. En esa oportunidad estuvo presente el vicegobernador de la provincia, el vicegobernador Piró, y bueno, y autoridades locales. Fue un acto muy emotivo donde se han entregado importante cantidad de departamentos. Esta otra imagen es una imagen ya del año 60, más o menos, donde se puede apreciar el bachillerato acelerado de la escuela normal del kilómetro 10. Increíble la transformación que ha sufrido toda la parte de afuera de ese establecimiento. Ahora ahí a la parte de la izquierda hay un tinglado muy lindo, se ve que es un tinglado de deportes, y esa es la parte que da hacia el edificio, hacia el lado oeste. Entonces, hoy en día uno mira eso y aparentemente no es el mismo. Yo tuve la oportunidad de estar en la inauguración del establecimiento cuando se habilitó en el año 86, creo que fue, con la presencia de autoridades provinciales. En aquel momento se le dio mucha importancia a la inauguración de este edificio educativo. Bueno, y esta otra imagen es una imagen del Museo Cooperativo, el Museo Municipal en el Parque Schwelm, cuando recién se había comenzado a exponer los distintos elementos. Yo traje más que nada por la importancia que tiene para la historia del Dorado, tanto el Museo Cooperativo como el Museo Municipal.
Es un atractivo que permanentemente es visitado por turistas, inclusive gente del Dorado que visitan regularmente el establecimiento. Bueno, ahí hay algunas máquinas, se ve maquinarias que eran, inclusive veo que ahí a la izquierda hay una máquina de contabilidad o una máquina de calcular, que eran todavía las más famosas marcas Mercator que se ocupaban en esa época. Y bueno, después las herramientas que se ven a la derecha son las distintas herramientas de mano. Un arado que era estirado por caballo o por bueyes. Claro, sí, un arado. Después, bueno, hay troceadoras, hachas. Sí. Una máquina de coser. Sierras. La antigua, sí. Alguna hoz también. Y bueno, inclusive hay un aparejo, hay un sistema de levante, era seguramente de tipo mecánico, no era todavía hidráulico. Sí, señor. Bueno, y esta otra imagen es una foto obtenida en el año 1974, donde era un desfile del Día de los Estudiantes, donde se lo ve ahí al alumno Luis Lobato, que es el que estaba en la carroza piloteando el avión en ese momento. La escuela aerotécnica, la escuela técnica siempre se caracterizó por tener muy buenas carrozas, tenían muy buenos, por supuesto que estaba muy vinculado con la actividad que desarrollaban los chicos en la escuela. Por eso es que tenían una cierta ventaja con relación al resto de los establecimientos, porque ellos tenían... Estaban en su salsa. Tenían el taller, tenían inclusive materiales como para poder hacer lindas carrozas. Generalmente eran los ganadores de casi todas las competencias. Las competencias, sobre todo en la parte de las carrozas, ¿no es cierto? Una cosa te quiero aclarar. Le llamó la atención porque tenía un hélice casi como de un avión realmente. Y ese motorcito que movía la hélice era mío. ¿Ah, sí? Mi hijo ya estaba en la escuela técnica y yo le presté, era un Briggs Stration. Cuando ellos iban a descargar a desarmar de vuelta el avioncito, se clavó el motor porque no le hicieron agujero de respiración, porque era refrigerado por aire. Pero me devolvieron en marcha perfectamente, ¿sí? Yo me acuerdo de eso perfectamente. El desfile era en el 2. Ajá. ¿Te acordás, Roberto? En el 2 de Casa Caraí para allá iba. Sí, yo he visto varias... Sí. Hermoso, era una sensación. Era una sensación. Sí, porque aceleraba el motorcito y movía la hélice como si fuera que iba a tomar vuelo el avión. Claro, sí. Y estaba arriba de una carroza, digamos. Muy bien logrado, era muy bueno. Bueno, vamos a continuar con la próxima. Esa es una imagen de la inauguración de LT18, la emisora LT18, Radio Dorado, en el año 64. La radio oficialmente se inauguró el día 12 de diciembre del año 64. LT18 tuvo en muchos años, o sea, 3 o 4 años se largó antes del 64 en carácter de prueba. Yo recuerdo que, bueno, era muy común escucharlo a Gumercindo Esquivel haciendo ya prácticas de los equipos, pero el permiso oficialmente se consigue en el año 1964, ¿no es cierto? Donde se transforma en una de las 4 radios de la provincia, así que tenía el interior de la provincia de Misiones, ¿no es cierto? Primero era el ET4, después el ET16, creo que Oberá, sí. También, y acá El Dorado, y también estaba en Iguazú, pero ese era Radio Nacional. Sí, claro, Iguazú habrá tenido Radio Nacional. Y ¿te acordás quién armó todo el equipo ese para el Creo 18? Que era Juan Bart. Don Juan Bart, el hijo de don Pablo Bart, que tenía el aserradero en la Picada, o sea, aserradero de madera, ¿sí? Don Juan Bart, que estudió todo eso,
y sin ningún problema fue armando Y el todo. hijo de Juan Bar otra vez. Era jefe de acá, ingeniero Bar, que fallecido tan joven, sí. Compañero mío, Sí, y bueno, sí, falleció sí. muy joven. Él. Muy joven, sí. Sí, sí. Bueno, entre los que estaban de locutores, ahí en esa imagen se la ve a Iván Caseros, que fue el primer gerente o administrador de la radio. A la izquierda se le ve a Hilda Galetti, que Está frente al micrófono. muchos años fue locutora. Y la persona que está a la derecha no ubico quién podrá ser, pero además de esta gente que hemos nombrado, estuvo Juan Luis Concolvet, de locutores, y creo que fue uno de los dueños. Sí, Después sí. también Murat, ¿se acuerda de Murat? Sí. Murat era... Miguel Ángel Murat. Era locutor profesional. Claro, era un locutor profesional, sí. Y el primer locutor oficial fue Iván Casero, que es la persona que está ahí en ese... Él también trabajaba en Buenos Aires. Bueno, y acá hay otra imagen ya en una exposición que se hace en El Dorado, y donde hay un stand y, bueno, los asistentes, ahí justamente se lo ve a Murat, la persona que está a la derecha de anteojos, ese es el Miguel Ángel Murat, que fue uno de los locutores que durante muchos años... Locutor, director. Director, sí. Y después se fue, está en el sur, ahí cerca de unas playas, ahí cerca de Mar del Plata. Yo inclusive tuve posibilidad de saludarlo en una oportunidad. Qué lindo. Bueno, esta imagen es una imagen ya que a mucha gente no le gusta, pero es parte de nuestra historia y la tenemos que mostrar y conocer. Esta fue en la visita que hizo en esa época el presidente de facto Jorge Rafael Videla, que se hace presente en El Dorado con motivo de la inauguración de una línea de larga distancia de los teléfonos del Dorado. De Entel, sí, el edificio de Entel. El edificio de Entel, sí, está en la calle de Córdoba. Claro, fue en agosto del año 1976. Yo eso tuve oportunidad de verlo a través del canal 12. Yo estaba haciendo el servicio militar en Apóstoles, recuerdo, y vi cuando se pasaba en ese momento las imágenes de la inauguración. En esta inauguración está el intendente de aquel momento, Luis Eduardo Berité, bueno, y el presidente que están inaugurando los teléfonos del Dorado. Sí, él hizo la primera comunicación con larga distancia, con Buenos Aires. Con Buenos Aires. Y en ese entonces también era toda una novedad, el Tango 01 vino y bajó perfectamente en el aeroclub. Bueno, eso yo no sí, él vino antes de las 7, ya estaba el avión acá. Ah, ya estaba. Sí, y él vino en un coche descapotado y la gente le saludaba a Videla y a don Berité. ¿Sí? Eso me acuerdo. No estuve en la inauguración porque yo tenía trabajo, yo trabajaba ahí en el taller de radiadores. Bueno. Y esta es una imagen de ya de la década del 80, donde se lo ve ahí a Alcides Mesorana, que era el secretario de gobierno de la gestión de Mario Potiliski. Y cuando se hizo la entrega de títulos, y no estoy seguro, pero creo que eran los títulos que se habían gestionado del barrio Belgrano. En el barrio Belgrano había mucha gente que no tenía los títulos. Sí, los papeles en regla. No tenía los papeles en regla, y eso le tenía una serie de inconvenientes para poder obtener préstamos, para poder hacer las construcciones de sus viviendas. Bueno, y en ese yo también tuve oportunidad, porque yo estaba en la municipalidad como secretario de Hacienda, y he participado de varios actos donde se habían entregado muchos títulos de propiedad. Mejor dicho, era la tenencia regularizar la tenencia del terreno que estaba parcelado cada uno. Sí, así es.
Bueno, y esta otra imagen es una imagen donde ahí estoy yo en el centro. Justamente yo estaba con Mario Potiliski, que es la persona que está a la derecha, y en ese momento nosotros estábamos haciendo la entrega del pago de una motoniveladora a la firma CLIA de Córdoba, operación que se hizo de contado. En esa gestión se compraron 2 motoniveladoras nuevas, 2 CLIAs, que creo que hasta ahora andan dando vueltas todavía. Sí. Así que, bueno, es un acto muy importante. Sí. Bueno, esta imagen es otra imagen del doctor Raúl Enrique Prieto, que fue intendente después del primer intendente con la Revolución Libertadora. Esa es una foto que es muy característica por la mesa de intendencia, que hasta el día de hoy está en la municipalidad. No sé si se habrá cambiado últimamente, pero hasta no hace tantos años está esa misma mesa, que era la mesa del intendente. Como podrán observar, en aquel momento lo único que había era el teléfono y no tenía otra cosa. No había computadora. No había todavía computadora, sí. No había todos los elementos que tienen una oficina moderna. Sí, ese entonces era el doctor Prieto, que fue una persona que también se destacó mucho en la parte de la medicina. Él estuvo también con la inauguración del Hospital San Miguel del Dorado, también tuvo mucho que ver con toda la tramitación de ese hospital. Bueno, y ahora queremos mostrar unas imágenes que me ha enviado una persona que trabajó algunos años en la firma Trumpler Sociedad Anónima, que se llama Alfredo Schneider. En este momento él está en París y me envió fotos a un grupo que tenemos nosotros que se llama El Dorado en el Recuerdo, bueno, donde vemos ahora, a continuación pasaremos imágenes muy lindas que nos ha brindado. Ese es todavía el edificio Trumpler, antes de hacer la última reforma. En este momento ya eso no existe más. Eso fue demolido. No sé si fue demolido sí, todo, pero todo. Ahora se hizo, hay un edificio muy lindo que están mucho haciendo. Más, sí. Todo de hierro, una cosa total. Todo metálico. Totalmente distinto. Esa foto se sacó en el año 63 o 64. Yo he hablado con él y él tampoco está muy seguro si fue en el 63 o 64, pero más o menos fue en esa época. Lo que me sorprende es de que en el año 63 ya existían las fotos en colores. ¿63? Sí, porque acá las fotos en colores... 73. 73. No, las imágenes que él está enviando fueron del año 63. Y las que yo al menos normalmente acá la gente usaba eran en el año 70 y pico en adelante, fines de la década del 70. Que vino la foto color. Claro que se empezaron, inclusive eran de muy baja calidad. Exactamente. De baja calidad, inclusive al poquito tiempo quedaban totalmente violetas las imágenes. Cambiaba el color, quedaban descoloridas. Bueno, y ahí estas son las imágenes que mandó este señor. Y ahí se ve, sacó esta foto del edificio de la firma Trumpler, enfrente a la avenida San Martín. En ese momento se estaba haciendo la construcción del asfalto, que estaba trabajando la empresa Impresit Sideco con la construcción del asfalto. ¿Y qué pasaba allá? Fíjense ahí adelante, un poco a la izquierda, ahí hay como una lagunita de agua. Bueno, ese era un ojo de agua que salía allí y se transformaba eso en un lodazal. Realmente era imposible
de circular. Allá al fondo, fíjense cómo estaban bajando el nivel de la avenida porque después tenían que cargar materiales. Allá la primer casa a la derecha es la casa de la familia Bern, de Máximo Bern, que fue el que construyó esa casa. Con una particularidad, esa casa está hecha de barro. Esa casa no se hizo con cemento. Los ladrillos los hizo el mismo Bern, la familia, y después unido con barro. Unido con barro. Sí, y es señor. una casa de 2 plantas y hasta el día de hoy está Pero, en perfecto estado. Roberto, en el medio de esta la foto, ¿ahí no está la casa de ustedes? Claro, lo que sigue Sí. es lo que era la librería El La Dorado. librería de don Gutiérrez. Claro, donde yo Sí. fuimos a vivir ahí más o menos en el año 62 y la parte y atrás teníamos la vivienda. Y más adelante, la edificación esa de madera que está, es la relojería Adrian. Que, bueno, eso se demolió, sí. Ahora hay Sí, un sí. edificio de material, pero en Sí. aquel momento Era de machimbre todo. era todo de machimbrado. Machimbrado, sí, Claro, después señor. venía la calle y más atrás la casa de la familia Zarza. Sí, sí. Los Zarzas que... Pero O sea, realmente fue... La vista es de este a oeste. Sí, sí, sí. Sí. Y Bueno, acá está otra... Yo le digo porque aquella persona que está de blanco allá en el centro, en la librería, ese soy yo. mira, Y ahí el que está recostado en ese pilar, ese es mi padre, Leoncio Gutiérrez. y todavía no estaba el ceibo, ¿no? La planta No, de el ceibo se plantó después. Después, sí, porque hasta ahora está, mira, imagínate. ¿Y qué pasó? En ese momento venían porque la avenida ya tenía su movimiento y los colectivos tenían que circular. Entonces, ¿qué pasó? Porque normalmente las empresas viales cuando llueve no trabajan. Sí. Entonces, ¿qué pasó? Con una topadora y con esa motoniveladora se pusieron a sacar el barro. A escurrir A todo el barro. escurrir el barro que se Sí, podía sí, y a canalizar Sí. el agua de la naciente que había un poquito Sí. más allá adelante para que se pueda circular. Exactamente. En esa naciente allí hubo un colectivo de la empresa ETC que iba hacia el 2 y salía del 11 y se iba hacia el 2. Y en pleno, donde estaban los ojos de agua, se hundió, Sí, le chupó. le chupó. Sí, exactamente. Y con 3 tractores no se podía sacar. Hasta que me acuerdo que trajeron esta máquina y una topadora. Y con esa Para la pudieron estirar, sacar. sí, sí. Te cuento también una anécdota. Enfrente de donde vivían los Barretos, enfrente de donde tenía el taller Carlitos, Sí. también se hundía. Estaba Carlitos Hoffman, me había sacado con las filmadoras, filmó todo eso. Ah, todo lo Sí. que era. Y esa parte era una cuadra más, allá nomás. Claro, adelante. un poquito más Pero adelante. era un lodazal terrible, terrible. Sí, 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 sí. Bueno, ahí hay otra imagen. Ve, ahí bueno, ahí estaba hecho un espejo eso. Sí, sí. Ya, un colectivo venía, ya venía, podía pasar, porque ya había pasado la Sí, máquina. ya estaba y- más claro. asentado, aplastado. La persona esa que está ahí en el centro, con las manos en la cintura, ese es Roberto Urban. Ranita, ustedes se deben acordar de Ranita, que era un locutor deportivo, el marido de la Ethel Urban. Sí, sí. Que tenían ellos ahí atrás de la familia Chamorro, tenían la representación de la Citroën. Por eso es que ahí de ese cartel está el símbolo de la marca Citroën. De la marca Citroën. Sí. Don Urban era también integrante de Gendarmería. Claro, era suboficial de Gendarmería. Bueno, acá hay otro ya un poco más hacia el oeste. Es decir, desde lo de la firma Trumpler hacia el kilómetro 11. Bueno, ahí se ve el mismo ómnibus que iba pasando. Mire cómo pasaba, cómo iba. Se ve lo que es la tercera zona y la casa de don Ernesto Arena. ¿No era Emilio Arenales? ¿Eh? ¿Emilio o No, Ernesto. Ernesto Arena. Ernesto, sí. Bueno, y ese cartel que se ve ahí es un cartel de la carpintería Erhardt.
Porque ahí sí. Erja tenía Sí, su carpintería, y un poquito a la derecha. Una de las primeras carpinterías de El Dorado. Sí. Sí, señor. Donde ellos se dedicaban a hacer las poleas estas para los aserraderos. Exactamente, sí, para ampliar la fuerza de la... Pero fíjese el agua, cómo corría por la zanja esa, porque esa zanja ellos prepararon con la máquina. Exactamente. Para que corra el agua y que, para quede un lugar escurrir, sí. donde puedan circular los vehículos. Pero eso era, uno tenía que estar ahí y ver para ver el lodazal que era. Ustedes se imaginan eso, y en esa época nosotros teníamos la librería. Y resulta que la polvareda, cuando esto se secó, el polvo. La polvareda era impresionante, no se veía nada cuando pasaban los autos. Sí, y nosotros, tapaba todo. yo recuerdo que mi madre, ella tenía toda la bibliografía, todos los libros, todo envueltos con bolsitas de papel celofán o papel, sí. y para defenderlo del polvo, porque era impresionante. La gente venía y agarraba una hoja o un repuesto de carpeta y ya lo ensuciaba todo con las manos. Y no solo eso, yo me acuerdo la cara de tu mamá cuando entraba día de barro, los chicos no zapateaban, el barro estaba hasta el mostrador, claro, de atención. Todo el barro, un barrial, todo eso, como si fuera que yo lo estoy afuera. viendo el rostro de tu mamá, Roberto, en serio. Cuando había polvo era el polvo y el barro, el barro. Ahí venía otro auto peludeando, ¿ves? Ahí se ve una máquina que ahora seguramente se va a ver, la que hacía de auxilio de los vehículos que para los que se quedaban, bueno, lo estiraba esa máquina. Ese coche, si no me equivoco, era de Mori. Puede ser, sí, Don Mori, porque él venía del 14. Venía ya del 14. Sí, señor. Don Mori, que era integrante de Gendarmería Nacional. Sí, también era un suboficial, el padre de la negrita Mori. Sí. Bueno, y atrás es toda la misma parte. Otra aclaración. A la mano izquierda, esa chacra que se ve ahí, eso era el loteo Bonger, de la familia Bonger, creo que Enrique se llamaba, la persona que tenía esa chacra, y bueno, ya en esa época él había hecho el loteo. Loteo Bonger, que en esa época el contador Hermann Bernagel era el encargado de la venta de los terrenos. Y me acuerdo que mucha gente, sobre todo papá, le agradecía siempre a Hermann porque resulta que el señor Máximo Bern, él quería comprar todo el pedazo, el loteo completo, pero él no tenía por intenciones de ocupar como loteo, él quería para tenerlo para explotar como una chacra o para especular con el valor. Por eso Bernagel, creo que le vendió 2 o 3 lotes nomás, y el resto se vendió todo, 1 o 2 como máximo. A distintos dueños. Claro, distintos dueños. Y la gente en ese tiempo también, que era solvente, acaparaba siempre. Claro. Sí. Ahí está otra imagen. Ahí ya se ve Ícabe, que era el patio de la firma Trumpler. Sí. Y allá va un tractor con los pasajeros, va uno atrás. Algunos de los choferes de los autos que Qué circulaban. peligro, ¿no? ¿Cómo andaban? Y esa persona que iba viajando atrás, ella se cae y se revienta todo. Sí. Encima eso me imagino los saltos que habrá pegado y estar apoyado sobre un hierro mojado. En cualquier momento se podía resbalar y matarse. Sí. Roberto, una de esas casas ahí donde ahora es tercera zona, es una de las primeras casas de material también. Sí. Eso tiene mucha historia y muchos años, porque claro. yo cuando vine en el año 46 acá, esa casa ya estaba ahí. ¿Te imaginas que lo mejor de la historia del Dorado es que yo nací ahí? Ah, mira. Claro, yo nací ahí en el año 50. En esa, ahí le decían antiguamente la maternidad. Claro, era la maternidad. Sí. Y la maternidad. El doctor Prieto trabajaba ahí y a mi hermanita que tenía 10 años le operó de apéndice. Mirá. Y con anestesia local, y el doctor Prieto tenía 3 chipas de doña Adela, le estaba comiendo mientras le operaba a mi hermana. Y mi mamá le sostenía a mi hermana al otro lado. En un rato le dio ahí está la topadora, ¿ves? Que hacía el servicio de auxilio. Fue impresionante lo que se sufrió, y eso habrá tardado como
no recuerdo bien, pero unos 5 o 6 meses, porque entre Sí, que sí, se sí. hizo El relleno. el relleno, sí, ahí estaba. La compactación. Compactación. Después Sí. tuvieron que hacer los cordones, sí. que también tardó una barbaridad. Y después había otro gran problema que en ese momento todavía no se terminaba de definir, que era el ancho de la avenida. Resulta que la avenida estaba prevista hacer toda la extensión del 1 al 2, del 1 al 11, del ancho ancho que del- tiene allá en el kilómetro 11 o Sí, en el kilómetro exactamente, 9. sí. Y eso inicia justamente desde de tercera zona, la trocha más ancha. Claro, De entonces, ahí. entonces ¿qué pasaba? Decían, no, nos vamos a hacer porque todavía el gobierno tiene que definir si vamos a hacer de 12 o de 15 metros. Siempre Sí, había sí. un problema Nunca estaban de acuerdo. de acuerdo con Sí. Y nosotros teníamos que aguantar eso, ¿cierto? Exactamente. Aguantar cuando llovía y encima, yo no sé si antes yo llevaba mejor la cuenta o qué, pero parecía que había semanas enteras de lluvia. Sí, era 10, así. 15 días de lluvia y Pero no paraba. sí. Era desesperante todo lo que la gente pasaba. Y bueno, ahora no nos damos cuenta como estamos prácticamente todos Esas sobre la máquinas parte. eran una de las primeras máquinas Caterpillar D7, decía que eran bastante Ah, la D7. último modelo, eran, digamos, tenía una fuerza terrible, pero también ha adaptado muchas cosas para lo que necesitaban legalmente. Claro, por eso esto me gusta mostrar, para que la gente vea lo que se sufrió. El sacrificio de El ambos. sacrificio. No es que la avenida San Martín, cuando vino Joel, ya la encontró como está ahora. Siempre había problemas de este tipo, ¿no es cierto? Después había otro tipo de problema cuando se tuvo que hacer, porque no se olviden que también en esa época se estaba haciendo el agua corriente. Sí. Y la máquina esa rompió muchísimos caños que todavía no estaba habilitado y ya estaban rotos con el paso de tremenda maquinaria sobre los caños, que son caños de fibrocemento. Y ese era uno de los últimos viajes de la firma de don Antonio Rodríguez, trajeron por barco eso. Y traían los camiones de don Carlos Rodríguez y los choferes y el ayudante largaban nomás los tubos, no es que bajaban a mano, sí, no, tiraban. largaban. Y algunos estaban todos rajados y Claro, lo ya mismo está, ponían. bueno. Sí, eso pusieron al lado de la casa de Pablito Sigel en la Para calle que la gente Arquevich. tenga en cuenta esto, la cañería maestra de la avenida San Martín, del 11 al menos hacia el 11, del 9 hacia el 11, se hizo en el año 62 con caños de fibrocemento y hasta el día de hoy se está Ahí usando. todavía, sí. O sea que yo no me explico cómo eso todavía funciona. Y alguien algún día va a tener que cambiar eso. No sé si que reemplazarlo, cambiar, pero la cuestión que... Bueno, acá vemos entonces una de las máquinas que estaba trabajando y ahí sí se ve atrás la casa de don Enrique Bonger, que era el dueño del loteo, y más adelante a la derecha esa es la casa del doctor Martinotti, que era un médico de gendarmería, De gendarmería, sí. que vivía ahí en la inmediación. Ahí cerquita de lo de Trumpler. Claro, de lo de Trumpler, sí. Fíjate cómo estaba arremangando tierra y barro Sí. para poder solucionar el Era problema. terrible porque del costado de la avenida era todo baldío Claro, todavía. porque Entonces como si- ahí tiraban todavía los rellenos para... Claro, no para hay que olvidarse que en ese momento eso era la ruta 12. Exactamente. Además de la Y avenida la San Martín. única, y Claro, la única. El único medio de sí, movilidad. La única vía de comunicación Exactamente. de Posada hacia Iguazú pasaba por acá. Y encima estaba también el movimiento de las colonias que venían, que había mucho movimiento de la colonia acá, de Santiago Liniers, 9 de julio, Victoria, y encima de la gente acá de la localidad. Y el movimiento, por ejemplo, en la época de cosecha de atún, también era un movimiento. Claro, se movía todo. Todo esta- por esta avenida, la única vía de comunicación. Bueno, estas son distintas fotos, entonces son muy lindas, por eso las paso todas, porque realmente a mí me sorprendió. Es más que es mi barrio, Sí. por eso me gustan más todavía, ¿no es cierto? Realmente allá se ve la chacra esta del loteo, que todavía no se había hecho ninguna construcción, en la mayor parte era todo yerbal.
Bueno, acá se ve ya otros vehículos, ¿no es cierto? Fíjense cómo ya había movimiento. Ahí se ve una estanciera, ahí va una chatita y allá adelante va una F100, parece. Sí. Tiempo de la estanciera, doble tracción. Doble tracción. Sí. Ese era lo único que pasaba mismo. Claro que... O los vaqueanos, doble tracción. Los Sí, jeeps, sí. doble tracción. ¿Sí? Así que, bueno. Sí, señor. Y ahí se ve mira, también un Jeep que ese venía también se ve, era doble tracción. doble tracción y allá al fondo se ve también... Embarrado hasta la oreja del chofer. Y se ve que este ya venía, a lo mejor lo habían auxiliado por la cantidad de barro que tiene Sí, adelante. sí. Porque no había auto bueno ahí, todos quedaban empantanados. Todo. Ahí no había, no sé, hasta los de doble tracción. Yo me acuerdo, Roberto, don Arturo Lehmann tenía un Pontiac, un coche Pontiac, y él tenía goma de pantanera. Y generalmente venía hasta lo de Carlitos Hoffman nomás ahí, Ajá. y ahí se enterraba, porque él quería pasar hasta Claro, en sí, contramano y se enterraba él solo, el coche. Y él Bueno, entonces hemos terminado estas imágenes que yo le quería mostrar especialmente y comentarles porque me tocaban muy de cerca. Esta es una imagen del año 1932, cuando se produce la invasión de langostas en nuestra zona, donde hizo desastres en la agricultura. en la agricultura local. Realmente fue una cosa que indescriptible, cómo arrasaban todas las plantaciones que a lo mejor el colono con tanto cariño... devoraban todo. Yo me acuerdo, yo vivía allá en el barrio Belgrano, que era la picada 12, y a la tardecita venía una manada de langostas, tapaba el sol, se oscurecía Sí. con la cantidad que venían al vuelo hacia del lado del Paraná. Y que iban hacia arriba, ¿eh? Claro, Iban sí, hacia arriba, venían hacia Iguazú, arrasando con digamos. todo. Sí. Tapaban el sol. Ahí se ven las plantas, mire Sí, cómo sí. quedaban, sin hojas, sin nada. Quedaba todo, sí, solamente el tronquito nomás, el tallo. Bueno, y esta ya es una imagen de un tractor de la municipalidad, un tractor marca Uttrac, Cletrac. bueno, Cletrac, Sí. donde el tractor solamente tenía orugas como para tiro y encargaba de remolcar a una motoniveladora de tiro también, ¿no es cierto? Sí. Que, bueno, la conducía una persona que manejaba la cuchilla y hacía algunas maniobras Sí, que hoy en día se hace cualquier máquina. para en forma perfilar ideal. un poco el corte. Claro, hacer un sí. perfilado de, Sí. de las calles, pero con eso se trabajaba y se hacía. Era la primer equipo mecanizado de arreglo Claro, de caminos. de los Sí. arreglos, sí. Realmente increíble. Esa es una máquina, y la parte de la cuchilla era histórica, pero... Sí. Como dato anecdótico, le voy a dar el nombre de los tractoristas. Uno de ellos era Alberto Belmer y el otro Alois Burkhardt. Y después de eso vino otro señor que se llamaba Solís también. Ah, bueno, sí, el negro Solís. Sí, pariente de eso. Pariente. Sí. Solís se llamaba. Y él manejaba eso. Pero esas máquinas, Roberto, yo te digo, hervían todo el tiempo porque el radiador era de lata. Ah, de lata. Estaba hecho para zona de nieve y como acá era zona tropical. zona calurosa, hervía todo el tiempo. Claro. Todo el tiempo estaba así. Una de esas máquinas está en la plazoleta del Colón, ahí en el kilómetro 6. Sí. Aquellos chicos que les gusten ver, bueno, pueden ir y visitar allí. Y darse una idea de lo que era. Cómo funcionaba. Y porque hay veces que uno mira una máquina y no se explica bien cómo es. Bueno, y hay otra que de estas máquinas que está en el Museo Cooperativo. Exactamente. Creo que era de la familia Rotermel, algo Así así, dicen, no estoy sí. seguro, pero también ahí uno puede observar esta máquina. Sí. El modelo de máquina. Esta, bueno, ya es un desfile ya que se produce en el año 47, más o menos, que cuando
se hizo el desfile en el kilómetro 9. Fíjese ahí en los edificios. El edificio que está a la derecha, ese es el edificio de la firma Imlauer. Que, bueno, ahora en este momento hay una galería allí, pero hasta, no sé, 10 años atrás ese edificio estaba. Ese edificio, digamos, en ese entonces, del año del desfile, de esa fecha, no estaba todavía el edificio del Hotel Bellavista, fíjate. No estaba, Sí. no. Y Porque estaba el otro de al lado. yo tengo entendido, Roberto, que ese era el salón de invierno después del Copetín al Paso. Exactamente, el donde de al lado. estaba Cicle Alcántara. Claro, pero el que está a la derecha era el de Imlauer. Sí, Inlauer, sí. Había después ahí un espacio Sí. que creo que eso es, si no me equivoco, de la familia Abel. Y después Sí. venía el salón de invierno ese que Don Sí. Jens ocupaba Sí. con el Copetín al Paso. Exactamente. Sí. Y ahí bueno están las Eso habrá sido en el año... 47, 48, Sí, porque por ahí, coincide más o menos Porque con siempre en ese entonces, Roberto, el desfile se hacía desde el Automóvil Club hasta el Correo. Claro, siempre de siempre. este a oeste. Claro, sí. Ni que hablar de asfalto, ¿no? No. No había absolutamente Nada. Bueno, y este sí es un desfile ya más moderno, más nuevo. Actualizado. Sí. Donde se lo puede ver ahí, la persona el soldado que viene a la derecha es Noller. Mario Noller, Mario Noller, que cuando estaba haciendo el servicio militar. estaba haciendo el servicio militar, inclusive yo estuve en ese desfile y lo vi cuando desfilaba él y en esa oportunidad también el que juró la bandera era Gerardo Dim, que bueno, venían las fuerzas del regimiento de infantería de Monte 30 porque no había otra, Sí. salvo la gendarmería, ¿no es Sí, cierto?, sí. para hacer un acto así importante. Se ve ahí Esto se me hace que también, porque en tiempos de los militares casi siempre una vez al mes había desfile. Siempre había Sí, desfiles, una vez al sí, mes sí, siempre. siempre había algún. Sí. Bueno, y ahí están los pescadores. Sí. Don Hibner y don Federico Yan Federico Yan. exhibiendo. Esa foto del año 1952 mirando la patente del Willy. Del Willy, sí. Sí, del Willy doble tracción. Sí, el que está a la derecha es don Juan Hibner. Y sacaron un hermoso surubí. Sí. Qué hermoso animal. Eso prácticamente ahora está muy No poco. existe más. Sí existen, pero ya mucho menos de lo que había en aquella época. Bueno, y ahora pasamos entonces A la parte deportiva. a la parte deportiva. Ahí está uno de los principales corredores de esa época era Peter Fritz. Peter Fritz, sí, con su Que esa era la Fiat Berlina de Claro, dos puertas. esa era la coupé de Peta. Sí. Una coupé de Peta que era de la Peña del Pardo. Era un Fiat 125 coupé, que era toda una maquinón en su momento. Peta Y- siempre se caracterizó por tener lindos autos, muy Y bien eso, arregladitos. ese coche no era el mismo que corría el doctor Verón también. Perón tenía uno la coloradita, le decían. Yo no Sí, recuerdo si era este o no, pero sé que inclusive corrían juntos, estaba Firpo. Porque estaba yo me acuerdo Verón. una vez, el auto del doctor Verón me decía, me llevaron al taller ahí en lo de merenda, destapame porque tengo problemas de refrigeración. Destapé yo, la mitad estaba tapado con estaño. Con esto. Le Se saqué derritió. con el soplete, le derretí todo el estaño y le probé en el agua y circulaba. Bueno, le armé otra vez y ahí le conté todo. La mitad del radiador nomás trabajaba. ¿Y cómo? Ganaba carreras. Si no ganaba, salía segundo o tercero. El auto del doctor Alberto Leandro Verón. Sí, era muy buen corredor. Sí, muy entusiasta. Sí. Bueno, y esta es otra, en aquella época las carreras de autos
se hacían ahí en El 11. En el 11. En el triángulo que decía. Este le llamaban el triángulo. Sí. ¿Por qué era el triángulo? Porque era de la calle, la ruta actual, ruta 17, era uno Sí. de los lados del triángulo. Después, en la base, la parte más ancha, era la calle Andrujovich. Que va al campo de aviación. Que va al campo, sí. al cementerio, Sí. al campo de aviación. Llegaba a la esquina del cementerio y de ahí volvía otra vez por la Reconquista. Por la Reconquista. Sí, Ese señor. era el circuito donde se corría y se corrió muchos años. Sí, mucho tiempo. Sí, me acuerdo hasta que carrera de motos se organizaba. también sí. carrera de motos ahí. Tiempo corría. de Schiffer, de Memel, Sí. de Buch, también que corría. Otto Buch, que era un entusiasta también. Sí, fanático de la moto. Venían gente de otros lugares. Sí, de Oberá de Oberá, especialmente. Sí. de Monte Carlo. Sí. Fue realmente una época muy De la linda. parte deportiva muy entusiasta la gente, se llenaba de gente. El parque vial de las carreras, donde estaban todos los vehículos, era donde actualmente está el supermercado Ruta 17. Sí, esa en esquina. en sí. esa zona, ahí al lado de la Había un escuela espacio Hindenburg. abierto. Era un espacio abierto y bueno, ese era el Ese parque cerrado para los vehículos. Exactamente, sí, señor. Bueno, esta es otra, ahí ya viene en plena carrera, ahí se nota, ahí al fondo, esa construcción que se ve ahí, es la casa del portero de la escuela Hindenburg. Del alemán ese que tenía Sí. mucha familia. Sí, un alemán brasilero Sí, que sí. era... Yo no me acuerdo ahora el apellido, pero me acuerdo. Bueno, y fíjense lo que era era numerosa la familia. el barrio, eso es lo que está ahí era el barrio. Sí, sí. Era un monte, pero monte que yo era chico en una oportunidad y me perdía. Estuve como 2 o 3 horas perdido hasta que por ahí pasó un camión que pasaba cada... Una cosa, Roberto. La calle Reconquista, donde está El Dorado 2, era el primer basural de El Dorado. ¿Sí? Ahí se tiraba Ahí se en ese tiraba monte. en ese monte la basura. Ese era, no me acuerdo ahora el dueño, estaba en Alemania. Entonces, entonces se sí, aprovechaba. y ahí sí, se tiraba. Ahí era el primer basural y un señor contratado por la municipalidad, era un señor que vivía en el barrio Belgrano, don Lugo, con su carro con mula, él llevaba desde el Budenberg o desde Casa Schmidt, llevaba la basura hasta Londres. Bueno, y ahí está, el auto es de Peter Fritz, que era un muy buen corredor, tenía muy buenos autos y encima muy bien mantenidos y Buena muñeca. y preparados, sí. Ese era un Dodge GTX. De 8 cilindros. 8 cilindros, Sí, señor. Tenía como 220 caballos de fuerza. Caballos de fuerza. Y la cantidad de nafta que consumía. Y ahí enfrente, bueno, se ve ya el barrio. No había todavía construcciones, salvo ahí en la Era todo vía. baldío, sí. Sí. Hay un cartel ahí que supongo que habrá sido alguien que se estaba instalando en ese momento, ¿no es cierto? Bueno, esta otra imagen es de 2 personas que fueron muy queridas e importantes aquí en nuestra localidad. Una de ellas es Julio Sosa y la persona que está a la derecha es Omar Niveiro. En ese momento, es más o menos el año 84, ellos estaban integrando la Cámara de Comercio del Dorado. Del Dorado, sí, señor. Y bueno, siempre estuvieron afectados, especialmente tanto Sosa como Niveiro. Niveiro vino al Dorado más o menos ahí por la década del 80, a principios de la década del 80. Y Sosa sí, él ya estuvo muchos años antes, él era el administrador de la firma Ganea. Exactamente. Que tenía el depósito ahí en el kilómetro 10. Sí, en el terreno de los PAN. Claro, sí. Él estaba en Iguazú y vino después acá a El Dorado. Y Niveiro era de Corrientes y bueno, vino acá y en un comienzo empezó a trabajar, recuerdo, con la Motoralpa de Don Firpo. Sí. Era taller de venta de tractores Fiat. Bueno, esta es otra casa que ya no existe más en este momento. Era la casa de la familia Lux
Don Werner Lux. Werner Lux, sí, él tenía un taller de electricidad ahí en la... Él hacía rebobinaje de los motores que se quemaban. Y en ese primer tiempo no había trifásico todavía, sino todo monofásico. Claro, sí, sí, sí. En esa casa ahí vivieron mucha gente. Bueno, él era un eximio guitarrista. Sí, sí, concertista de Concertista de guitarra. Sí, Él sí. con un tío mío, de Con Ricardo Ricardo, Gutiérrez, sí. con Shot, Shot, y con sí. papá, grabaron varios discos. Con música clásica. Me acuerdo que él le apasionaba la guitarra. En esa casa también vivió, además, el padre de José González, el padre de Zapito. Bueno, Zapito también vivió ahí muchos años, después de que estuvo la familia Lux. Y también después estuvo Redero, el maestro Redero, también muchos sus años. primeros tiempos en El Dorado. Sí. Vivió ahí en esa casa. Ahora la parte de la derecha es la calle Pueyrredón. Claro, y en este momento ahí hay unos locales de la familia Bern. Lo que se ve allá a la derecha es la casa de la familia Burkhardt. Sí, sí. El edificio de 2 plantas que era un edificio emblemático. Del zapatero Sí, Burkhardt, sí, sí. de don Bruno Burkhardt. Sí, señor. Bueno, y esta otra imagen muy interesante para que la gente vea lo que era nuestra querida Avenida San Martín. Esa foto fue tomada por unos en la década más o menos del 30. El edificio que está a la izquierda es la estación de servicio de YPF de Marco, de Don Mercedes. Sí, sí. De Mercedes. Ahí en ese entonces, viste que había vacas y esos animales no venían caminando, sino venían traían por buques. Claro, traían por buques. En lanchones traían 100 animales o 200 animales. Entonces iban los encargados de comprar los animales o los que pedían a los que vendían los animales. Entre eso era Don Alegre, que era vendía, y Valle también, del 2 también. Ajá. Y después se prohibió que venga por la avenida San Martín porque Claro, era un peligro. no, ya era horario a veces de salida de los chicos de la escuela. Sí, sí, yo entonces recuerdo. tenían que ir por la zona de Fundador Viejo. Venían trayendo esos toros que Sí, parecían unos eso, elefantes. por uno le decían, sí, eso. Se encima eran desbocaban animales salvajes. Sí, sí, Y los exacto. troperos se metían por las casas, ahí andaban Sí. a rotazos con Sí. nuestros animales, ¿no? Sí, Era señor. un peligro. Era realmente. todo un drama. Sí, sí, sí. Bueno, esta es otra imagen que es aquí de la localidad vecina del 9 de julio nomás, cuando los músicos iban a tocar en el traje típico de Baviera. Bueno, ahí venían con los instrumentos y ya venían preparados como para actuar. Es una imagen, ¿no?, para que la gente también se dé cuenta del... En aquel tiempo no existían la cúpula todavía, No, todo, era- prendete, era- agarrate como podés, Como podés. y que Dios te ayude. Así Sí, también los señor. accidentes, ¿no? Sí, 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 Increíble. exactamente. Bueno, esta es otra imagen que yo quiero que alguien piense un poquitito qué puede ser. Esa imagen es la limpieza del terreno de donde actualmente está la Unión Cultural y Deportiva El Dorado, en el kilómetro 11. Ahí están trabajando, se ve que eran los socios entusiastas en aquel momento Los fundadores de los la fundadores. Unión Sí, Cultural. el club fue creado en junio del 1929 por Carlos Nolf, padre. Exactamente. Padre del actualmente, del Nolf, que está Manfredo. en Calle América, ¿no? Y bueno, en esos tiempos es la esquina de lo que es la avenida Los Cedros. Claro, Avenida Los Cedros y San Martín. Sí, señor. Claro, Sí, es ese era el primer, cuando estaban... Claro. Bueno, y fíjese, eran las demostraciones de gimnasia que que hacían los atletas del club, porque después se hizo
galpón enorme donde se guardaban los elementos y se De hacía también gimnasia, gimnasia ahí. sí. Y bueno, de ahí se preparaban los atletas y después se hacían demostraciones en distintas partes del Dorado. En cada fiesta cívica Por ellos ejemplo, estaban. Sí. esta es una fiesta, es una demostración que se hizo en la cancha de Blaser. La familia Blaser ahí en el kilómetro 9, donde está en este momento, a ver qué hay ahí, la calle Iguazú. O no, estaba la Cristiansen. Shell, Sí, entre Cristiansen y Iguazú. entre Cristiansen e Iguazú, más Sí, o menos sí, en esa zona, sí. estaba había una cancha de fútbol de la familia Blaser, que tenía Sí. la chacra ahí. Bueno, ese era El galpón el galpón. inicial. Yo llegué a hacer ahí gimnasia Sí, sí, en ese lugar, juntamente con... Y ahí guardaban todos los aparatos de la gimnasia. de ellos, Exactamente, se guardaba todo. sí. Y uno de los directivos de los jefes de los gimnastas era don Erwin Kunze. Erwin Kunze, Sí. Y yo me efectivamente. acuerdo cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, era prohibido hablar en alemán y él siempre hablaba en alemán y cuando él tenía que dirigir tal cosa van a hacer, entonces él tenía que pensar primero para traducir hacer la de alemán. traducción, Sí. sí. Era una excelente persona, Sí, sí. realmente. De ellos, que yo me acuerdo, del gimnasta de ellos, era Rudy Raile. Bueno, y esta es la parte de la Unión Cultural. Bueno, ya tenemos que ir redondeando, así que vamos a tratar de ver unas imágenes más y bueno, después tenemos que lamentablemente seguir otro día. Esa es la parte de atrás del club de la Unión Cultural. A la izquierda, esa es la pista, que en este momento está tal cual así, es decir, en el espacio. Y eso de ahí es el escenario, esa parte que está en el frente, el escenario. Y las dos puertas esas ahí al costado del baño de los caballeros y la puerta que hace subir al escenario allá arriba. Yo tengo una anécdota rapidito, les voy a contar. Yo en esa época patinábamos y me habían prestado unos patines y yo me voy a patinar con un muchacho, Cort, que El hermano de Bubi. sí, que él patinaba y resulta que tenía, había sido que era epiléptico. Y yo con los patines salía a correr a pedir socorro por todas las instalaciones del club, menos mal que el doctor Arias nos solucionó el problema en ese momento. Bueno, entonces creemos que las imágenes que hemos aportado hoy son muy lindas. Para el próximo programa también tenemos otras que se complementan con las que nos mandó este señor de Francia. Así que bueno, espero que les haya gustado y nos vemos hasta el próximo programa. Muchas gracias, gracias Roberto y gracias a los amables televidentes que miran el programa y nos dicen que le traen lindos recuerdos de la gente, especialmente la gente de mayor edad. Así que muchas gracias, hasta el próximo programa, si Dios quiere.